Para mí es una satisfacción además venir a Granada. Como os decía antes, mi segundo apellido es Granado y algo tengo de Granada, ¿no? Aunque solo sea el apellido. Es una provincia y una ciudad maravillosa, y la verdad es que me siento muy a gusto de poder participar hoy con vosotros en esta jornada. Yo he preguntado antes de venir cuántos juristas hay aquí. Hay muchos, aparte de la diputada, que ya me ha dicho que es compañera de sufrimiento de carrera. Voy a tratar de hacer una ponencia que no os aburra, y sobre todo a estas horas, ¿no? Que sea lo más didáctica posible. También quiero deciros que si me ve algún jurista, hay alguna transparencia que, con el objetivo de que entendáis bien esto del marco competencial, no es muy ortodoxa desde la técnica jurídica, ya diré cuál es, pero es que si no lo vais a entender, ¿no? Porque el modelo que tenemos en España es un modelo de Estado de las autonomías, es un modelo único, muy peculiar, y que alcanza un nivel de descentralización que puede asimilarse en muchos casos a los estados federales, como es el caso de la República Federal de Alemania. Y más en esta materia, donde nuestra Constitución, y ahora lo veremos, establece que el Estado fija unos niveles mínimos a través de la legislación básica, que se pueden incrementar con niveles más altos de protección por parte de las comunidades autónomas. Esto hace que la normativa ambiental pues sea muy amplia, muy heterogénea en muchos territorios y sobre todo muy compleja. Ya es compleja para los juristas, me imagino que para vosotros, técnicos, concejales y responsables políticos, pues todavía mucho más compleja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece. Yo quisiera dejar luego, al final de la intervención, un tiempo pues para que hagáis preguntas, a ver si soy capaz de resolverlas, y sobre todo para analizar pues aquellas cuestiones pues que os puedan ser de utilidad. Al hilo también de mi intervención voy a ir exponiendo pues algunos trabajos que tenemos en algunas de las materias que voy a abordar, y que pueden ayudaros a mejorar vuestro trabajo diario de la gestión ambiental. La exposición mía, siempre se hace un resumen al principio, es muy sencilla. Vamos a hablar del marco y del contexto internacional, vamos a hablar de la Constitución, como no, y vamos a hablar del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y de la legislación básica de régimen local, con algunas pinceladas de normativa especial en el aspecto de residuos, que es uno de los grandes retos. En el del agua ya no he llegado, porque todavía la gobernanza del agua es mucho más compleja. Voy a hablar un poquito, puesto que hay una concejala ya de bienestar animal, y voy a hablar un poquito también de sanidad, muy por encima, porque antes le decía a la diputada que me parece muy importante el entronque que además la Organización Mundial de la Salud está tratando de realizar con la necesidad de proteger y cuidar el medio ambiente y la incidencia que tiene el medio ambiente sobre la salud de las personas. Me parece que es un banderín de enganche muy importante. Yo creo que en los aspectos de cambio climático está surtiendo mucho efecto, en el sentido de que nosotros siempre nos notamos mucho más sensibles al ver nadar a los osos polares en el Polo Norte, y sin embargo no nos damos cuenta de que con nuestras actuaciones diarias estamos contribuyendo a que los osos naden y no tengan dónde andar en el Polo Norte, ¿no? Entonces, el que hay 8.000 muertes al año en las ciudades, que se aceleren como consecuencia de la mala calidad del aire, entra mucho mejor a veces que estas fotos, ¿no? Sin más, voy a anunciaros también, esto no lo decía yo, lo decía la ministra, no en la conferencia sectorial que se celebró ayer, sino en la anterior, los 3 grandes retos que en Europa vamos a tener que abordar en los próximos años. Sabéis que se está elaborando un nuevo programa de medio ambiente. La Comisión Europea tiene instrumentos, y uno de ellos son la elaboración de programas, y el nuevo programa de medio ambiente os toca a vosotros como Diputación y como provincia en los 3 aspectos básicos de una forma tangencial. Estos programas luego se reflejan en lo que veremos que son las normativas y los instrumentos jurídicos que tiene la Unión Europea, y que luego nos llegan a los Estados así en cascada, y que tendremos que cumplir. Los 3 principales problemas que se están abordando en la Comisión y que se están abordando en estos momentos en el debate en Europa son, en primer lugar, el cambio climático. Ya sabéis que tenemos un reto importante, y es que estamos montando una COP en 15 días. Vamos a tenerla en
Madrid. La FEN ayer participó ya en una conferencia sectorial donde vamos a tener que adquirir unos compromisos y va a haber una serie de actos paralelos. Ya sabéis que la COP es una reunión que analiza el cumplimiento, en este caso, de los acuerdos tanto de Copenhague como de Kioto y de París, y hay una cumbre de estados donde participan las delegaciones oficiales, pero en paralelo hay una cumbre de organizaciones sociales y hay una cumbre de ciudades, provincias, que también forma parte de la COP, donde se analizan pues las actuaciones que se están realizando. Entonces, el cambio climático va a ser uno de los ejes básicos, las medidas de adaptación y sobre todo de lucha contra el cambio climático van a ser una de las prioridades de la Comisión. Hay un tema muy importante y que abordaré, que es la economía circular. Estamos hablando, como veis aquí, de objetivos de desarrollo sostenible, y yo siempre digo que no se pueden cumplir si no se cambia el modelo económico, y el modelo económico que quiere la Comisión y que es necesario para garantizar el cumplimiento de los ODS es el de una economía circular, donde el modelo lineal de producir, de utilizar materias primas, producir, tirar, se tiene que cambiar por un modelo donde el recurso, el residuo se convierta en recurso, y esto es básico pues para tratar de garantizar los 17 objetivos, no uno, los 17. Si no hay un cambio de modelo económico es muy difícil que podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y este modelo está basado en la economía circular, ¿no? Es una de las cuestiones básicas. Y en tercer lugar, el tercer apartado que también nos afecta como provincia, porque tenéis una riqueza de espacios naturales y de protección de biodiversidad, es ese, la protección de la biodiversidad. Son tres de los grandes ejes que van a contribuir, decía la ministra, el trabajo de la Unión Europea en los próximos años. Una vez visto y enmarcado este asunto, pues vamos a empezar por el ABC que tenemos los juristas. Cuando los juristas no sabemos definir algo, nos vamos a los diccionarios, ¿no? Entonces sacamos el Espasa-Calpen, sacamos el de la RAE, y lo que es muy claro es que vamos a saber qué es lo que definir el derecho ambiental. Y bueno, aquí lo tenéis, es el derecho, el conjunto de normas jurídicas que regula las actividades humanas para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Lo dice la RAE. Lo dice además el diccionario del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué empiezo por Europa? Bueno, pues lo vais a entender poco a poco según vayamos viendo la intervención. Yo tengo tendencia a hablar mucho y a decir poco, y voy a procurar decir mucho y hablar menos, ¿no? Entonces, vamos a ver si soy capaz en este tiempo, hasta las 10:15, de explicaros un complejo entramado normativo que deriva en la aplicación y en la vida diaria de todas vuestras vecinas y vecinos. Y lo primero que tenemos que hablar es que el derecho ambiental en estos momentos, puesto que formamos parte de una entidad supranacional que es la Unión Europea, es un derecho que está muy internacionalizado. Es decir, ahora mismo, como os decía, la COP se va a analizar y se van a revisar los programas de actuación que tienen que cumplir todos los estados para conseguir alcanzar unos objetivos que se han fijado. Y esto evidentemente obliga a los estados que ratifican el protocolo, y de hecho tanto que los obliga es que algunos se salen del protocolo, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, porque ya ha anunciado que va a dejar los acuerdos de París. Esto es importante, bueno, porque Estados Unidos es uno de los principales países que producen emisiones, como sabéis, de gases de efecto invernadero, y a la hora de alcanzar este objetivo pues va a ser una dificultad más que va a tener que salvarse. ¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Mira, toda la legislación de la Unión Europea se basa básicamente en estos 5 principios que tenéis ahí. El primer principio es el de quien contamina paga, y esto luego lo vamos a ver en las normas. Es decir, cuando se hace una actividad económica existe una obligación, y es el de pagar por poner y por lucrarse por esa actividad económica. El segundo principio es que todas las normas y todas las actuaciones tienen una acción preventiva y cautelar. Es decir, ¿esto cómo se refleja? Fijaros, por ejemplo, la Directiva de Servicios que se ha establecido en España y que se ha aplicado a través de la Ley de Liberalización de los Servicios, exige todavía la obtención de licencia para 2 tipos de actividades. Unas que son las que tienen consecuencias sobre la salud de las personas, y las otras las que tienen consecuencias sobre el medio ambiente o sobre bienes de interés cultural. Esto es el principio de acción preventiva y cautelar. Una aplicación
palpable de este principio en la normativa interna y en el derecho europeo. Bueno, el objetivo de la sostenibilidad o el del desarrollo sostenible, no vamos a definir aquí el desarrollo sostenible, lo conocéis mejor que yo. Ya Brundtland lo define inicialmente y bueno, pues ese es el desarrollo que es compatible y permite mantener los recursos y el estado del planeta de cara al futuro y para las sociedades venideras. Otro aspecto muy importante de los principios de la normativa comunitaria es la publicidad y la participación pública de todas las actuaciones y de todas las normativas. Y luego el principio de extraterritorialidad. El medio ambiente no se puede parcelar, es decir, lo que se está haciendo en España tiene incidencia en la atmósfera igual que lo que se está haciendo en China. Entonces, este es uno de los principios que inspira el derecho ambiental en la Unión Europea y que se va a reflejar en todas las normas y en todas las cuestiones y decisiones que se tomen. La Unión Europea tiene diversos instrumentos jurídicos para el cumplimiento de sus objetivos y esto se regula en el artículo 288 del Tratado de la Fundación de la Unión Europea. Mirad, el reglamento, vosotros habéis oído hablar de los reglamentos. El Diario Oficial de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea, ahora DOUE, publica reglamentos que son de aplicación en todos sus elementos de aplicación en cada Estado miembro, ¿no? Pero también publica directivas y las directivas son, como veis aquí, normas que obligan a todos los estados en cuanto al resultado que debe obtenerse y además exigen una transposición al ordenamiento y es cada estado el que elige el instrumento jurídico con el cual se va a transponer. Luego hablaré de ellas, por ejemplo, cuando hable del paquete de economía circular. La mayoría de la legislación que existe en estos momentos en España es, digamos, la transposición de directivas europeas. Es decir, cuando veáis una directiva en el diario de la Unión Europea, en un plazo de 2 años generalmente, tienen que ser transpuestas al derecho interno, so pena de sanción económica por parte de la Comisión. Entonces, ahora mismo, pues la ley del ruido es objeto de una directiva, la ley de protección ambiental es objeto de una directiva. Todas estas cuestiones son objetos de directivas comunitarias. Entonces, para estar al día, lo primero que tenemos que hacer es leer el DUE, las alertas estas famosas, y cuando veamos que hay una directiva ambiental sabemos que nos va a caer en un plazo de 2 años y que eso se tiene que transponer al derecho interno. La otra cuestión, otra norma es la decisión que es obligatoria en sus elementos y para los destinatarios, que se toma, y la otra es la de la recomendación o el dictamen que no es obligatorio y tiene un carácter de declaración. Hay recomendaciones que se citan o se resuelven en temas ambientales, pues recomendaciones de cara a conseguir objetivos de desarrollo sostenible, cuestiones que son más generales y que se reflejan en concreto en lo que son actividades ambientales. Bueno, vamos a seguir con el derecho internacional y cuando hablamos de autonomía de los municipios, aquí la tenemos definida, ¿no? Esto es lo que es la autonomía local. Es el derecho y la capacidad de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. ¿Y qué alcance tiene la autonomía y por qué lo pongo? Primero, un tema que es importante, definir cuáles las competencias básicas. Las competencias básicas que tenemos que asumir los municipios y las entidades locales. Ya sabéis que entidades locales son los municipios, las diputaciones, los cabildos insulares. Estas son las entidades locales. Además, las entidades locales tienen dentro del ámbito de la ley libertad plena para ejercer su iniciativa en toda esta materia, que no está excluida de su competencia atribuida a otra autoridad. Este es el principio de la autonomía local. Yo no sé si os van a dar las transparencias, tampoco tiene mucho sentido que toméis nota porque estarán ahí y lo que lo define. Y luego vamos a ver cómo se encauza esto en la Constitución. Bueno, pues hay varios aspectos que definen lo que es la autonomía local. En el artículo 177 habla ya de la autonomía local en municipios y provincias, en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades tienen autonomía para la gestión de los intereses y además tenemos que la Constitución dice que se garantiza la autonomía municipal de los municipios. Es importante porque fijaros cómo se tiene que garantizar en la norma con un contenido mínimo que el legislador, es decir, tanto el autonómico estatal debe respetar
y que deben concretarse en el derecho de que cada comunidad local participe en el gobierno y en la administración de cuantos asuntos le atañen. Esta es la configuración legal, ¿no? Y luego esto se desarrolla a través de las competencias básicas del Estado en el artículo 149, que ahora abordaremos y veremos cuáles son. Esta es la transparencia que me da mucho miedo sacar, porque si no, no la vais a entender, ¿eh? Para que veáis qué es lo que dice una sentencia reciente del año 42-2016, que es una sentencia frente a un recurso que planteó la Asamblea de Extremadura frente a la LESAL. Sabéis que la LESAL reforma la Ley de Bases de Régimen Local y esta sentencia declara inconstitucionales algunos artículos de la LESAL, entre otras disposiciones finales que decían que las comunidades autónomas tenían que asumir competencias de municipios. ¿Con esto qué os quiero decir? ¿Qué actúa sobre el derecho ambiental? Una legislación estatal, una legislación autonómica. Las competencias solo se pueden atribuir, y ahí está lo que puede inducir a error, por ley. Pero tanto valor tiene la ley del Estado como la ley de la comunidad autónoma. Es decir, lo que hace la comunidad autónoma es o establecer niveles de protección adicionales o fijar y concretar las competencias. Pero es decir, las leyes están en el mismo nivel, ¿eh? Por eso os lo pongo para que tengáis esa visión. Es decir, no es que esté la ley del Estado por encima de la ley autonómica, están en el mismo nivel. El error puede surgir cuando veis abajo, en lo que os pongo los reales decretos, porque los reales decretos no atribuyen competencias, pero sí desarrollan leyes, ¿eh? Entonces, esto se plasma, quiero explicarlo, seguro que cuando algún jurista lo vea dirá, este es un bestia, ¿eh? Si no lo explicas de esta forma, dirá, bueno, pero los que no sois digamos, de derecho, pues os costaría entenderlo. Pero la legislación estatal y la legislación autonómica son las que fijan las competencias municipales, y luego estas se desarrollan en distintos aspectos a través de reales decretos del Estado o de decretos de las comunidades autónomas, y luego las podemos plasmar en las ordenanzas. Es decir, las ordenanzas generalmente tienen que desarrollar normas que están establecidas en leyes, si no podrán ser recurridas o podrán ser impugnadas, o regular aquellas cuestiones que no están reguladas en leyes, siempre y cuando el ayuntamiento tenga título competencial para ello y estén enmarcadas en su ámbito territorial. Esto es importante porque la ordenanza, por ejemplo, la ordenanza de residuos puede fijar el horario en el que tienen que depositarse los residuos. Eso no lo va a decir nunca una ley, y depende de las características que tiene que tener cada uno de los municipios. Pero tenéis que entender esto, porque si no, esta sentencia no la entendéis. Entonces, ya sabéis que la ley se modificó, ahora entraré un poco más en la sentencia, es una ley del año 85, han pasado muchos años, yo la vi hacer prácticamente, ya estaba estudiando Derecho. Es una ley que se hizo, Luciano Parejo fue uno de los autores de la ley, con una mentalidad nueva. Esto derogó una ley del año 55 de municipios. Entonces, es la que sienta las bases de la nueva democracia local. Y además luego se refuerza con un principio que refuerza la LESAL, la Ley 27/2013, que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que incluye un principio que supone también una modificación del artículo 135 de la Constitución de estabilidad presupuestaria y de garantía de la suficiencia financiera de ingresos. ¿Qué introduce la LESAL a la Ley de Reguladora de las Básicas de Régimen Local? La garantía de que se cuentan con los fondos suficientes para las funciones que los ayuntamientos, diputaciones tienen encomendadas. Y para esto es necesario que el legislador clarifique las competencias. Este es uno de los principios que da origen a la LESAL y que se clarifica además con la sentencia que os estoy hablando, que es la de 42 en 2016, no 41, 41-2016, perdón. Entonces, fijaros, aquí es donde se habla de esta transparencia que digo que puede incidir a confusión, que dice que el régimen jurídico de las entidades locales no es ni intracomunitario ni extracomunitario, sino bifronte.
Lo que significa lo que os decía antes, que el Estado y las comunidades comparten la regulación del régimen local sin perjuicio del espacio que uno y otro deben asegurar a las normas locales en virtud de la garantía de la autonomía local, ¿no? Y además dice que el Estado, al regular parte del régimen local mediante normas de carácter básico, también establece otra sentencia, que es la 214 de 1989, que las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, pueden asumir competencias para regular esta regulación. Y el Estatuto de Autonomía habilita no una especie de complemento reglamentario, sino la configuración autonómica de políticas dentro de las coordenadas básicas que establece el Estado. Esto es lo que os decía y lo que explica un poco la transparencia que antes habéis visto. Es decir, que el Estado puede legislar una legislación básica, pero que las comunidades, a través de sus instrumentos normativos, como son el Estatuto de Autonomía o su legislación específica, como es el caso de Andalucía y que ahora veremos, en el caso de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, puede complementar y establecer competencias de los ayuntamientos. Me he ido. Bueno, sí, vamos a volver a la transparencia. Entonces, una vez visto esto, vemos que la ley de bases establece 3 tipos de competencias, ¿vale? La primera es las competencias propias, las segundas son las competencias delegadas y la tercera son las competencias distintas, es decir, las que solo se pueden ejercer cuando no se pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no incurren en un supuesto de duplicación, es decir, de competencias. No tiene ningún sentido que una administración local haga lo mismo que hace, por ejemplo, una diputación o haga lo mismo que hace una comunidad autónoma. Estas son las distintas. Son competencias pues, que podréis ver, hay un listado en la ley de bases, no voy a incidir en ellas porque no os interesan. Y las propias, pues son, como define aquí el propio artículo 7, las que vais a ver recogidas y que se desarrollan. Luego están las competencias delegadas, que tendrán que tener un requisito, que es una temporalidad mínima de 5 años, una suficiencia financiera, un procedimiento de gestión y de tramitación, y que estas se pueden regular en los estatutos o en las normas autonómicas que las desarrollen. Vamos a ir bajando ya un poquito más y viendo que entramos ya en arena y en materia. Fijaros que vamos a ir a la definición que establece la Constitución ya de medio ambiente. Esto es importante también ver que se encuentra en el título de los derechos, pero en los derechos sociales económicos, y que no forma parte del paquete de lo que inspira el recurso de amparo, que son los derechos fundamentales. Quiero deciros que esto es una diferencia importante, porque cuando se habla de la Constitución y de los derechos hay 2 grandes bloques, el bloque de los derechos fundamentales, que puede sustentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, y la parte de los derechos económicos y sociales, que es la que no se sustenta o no tiene posibilidades de interponer un recurso de amparo. Entonces tenemos que el artículo 45 define lo que es el derecho a disfrute del medio ambiente para el desarrollo de las personas y el deber de conservar el medio ambiente. En el apartado 2 hay otra cuestión que se recoge constitucionalmente clara, y es que todos los poderes públicos, es decir, la Administración central, autonómica, local, deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, es decir, deben garantizar que todo el mundo pueda utilizar los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Es decir, esto es repartir la utilización racional de los recursos naturales. Este es un deber que tienen los poderes públicos. Igual que el ayuntamiento tiene el objeto de administrar la actividad de la vía pública. Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de velar por la utilización racional. Y cuando se fije en una ley, pues se establecerán sanciones penales, en su caso administrativas. No vamos a incidir hoy en el derecho penal, porque en el momento en que un procedimiento administrativo se inicia y se puede percibir que puede existir indicios de un delito, hay que ponerlo en manos de los jueces y se paraliza el procedimiento administrativo, y esto no nos interesa. Yo creo que es un tema que se tendría que abordar en una ponencia específica, ¿no? Entonces, fijaros, el Estado tiene competencias para las siguientes materias. Primero, para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. Y luego, sobre la legislación sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio
de que las comunidades autónomas puedan establecer normas adicionales de protección. Por ejemplo, la Junta de Andalucía puede poner niveles más exigentes de control y prevención del ruido que el Estado en su legislación estatal, porque considera que el ruido es un problema que puede afectar a la salud de las personas y que se da con más incidencia que en otras comunidades autónomas. Y esto no se lo impide. Y además el Estado tiene la competencia para hacer legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Esto es lo que dice la Constitución. Lo que es muy importante es que tengáis en cuenta lo que os he dicho, que el Estado no puede establecer una legislación básica, pero las comunidades pueden exigir niveles más amplios de los que fija el Estado en su legislación básica, en ruido, en objetivos de reciclado de residuos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre también? Que el Estado no puede legislar en aquellos temas que no sean legislación básica. De hecho, ha habido ya casos. Por ejemplo, en la ley de en la ley de transporte terrestre se derogó por el Tribunal Constitucional todo el título relativo al transporte urbano, porque se entendía que esto era una competencia de la comunidad autónoma y ya no puede hacer legislación en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, ni tan siquiera de forma supletoria, aunque no exista. Este es un principio que ya hay sentencias del Tribunal Constitucional, la ley del transporte terrestre, y sobre otra de las sentencias básicas fue sobre la ley del suelo, que obligó a derogar un texto refundido que había, y ahí es donde se recoge que el Estado no puede legislar ni tan siquiera supletoriamente, es decir, cuando no hay legislación, en los capítulos de las competencias de las comunidades autónomas. Las competencias de las comunidades autónomas las tenéis aquí, recogidas también en el apartado correspondiente de la Constitución, en el 148.1, que dice que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Como veis, me estoy yendo a un concepto más amplio del medio ambiente stricto sensu, porque la protección del medio ambiente requiere de una ordenación del territorio y de una política de urbanismo y vivienda adecuada. Esto ya lo veremos en programas sectoriales. La agricultura, la ganadería, los montes, los aprovechamientos forestales y la gestión en materia de protección del medio ambiente. Estas son las competencias en las que se pueden mantener. Bueno, esto lo conocéis mejor que yo, porque a mí me ha costado revisar el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y aquí se habla de cuáles son las competencias que tiene en exclusiva la Comunidad Autónoma de Andalucía. La de montes, explotaciones pecuarias, vías pecuarias, marismas, lagunas, pastos, delimitación, regulación, ordenación y gestión integrada de los espacios naturales, fauna, flora silvestre, prevención. Prácticamente las comunidades tienen todas las competencias en gestión del medio ambiente. Es decir, os voy a poner un caso muy concreto para que lo entendáis. Muchas comunidades, sobre todo las que más activas en los aspectos normativos, lo que hacen es que cuando existe una directiva, en algunos casos se han llegado a transponer estas directivas por la legislación sectorial autonómica. Os pongo el caso de la Ley de Residuos de Cataluña. Es decir, en el momento que se aprueba la Directiva 2008, Cataluña saca una Ley de Residuos, anterior inclusive a la Ley 2011 de Residuos y Suelos Contaminados en España. Esto ha ocurrido en algunas comunidades autónomas y está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, pues unas veces fue porque tienen mayorías más cómodas en sus parlamentos autonómicos, porque tienen una mayor sensibilidad. Está bien, también claro que ellos no pueden ni traspasar sus ámbitos competenciales y lo que están haciendo es desarrollar una legislación específica derivada de una directiva. Porque fijaros, yo tampoco os quiero dar aquí muchas complicaciones porque sois ambientólogos y no juristas. Un ciudadano europeo puede exigir el cumplimiento de una directiva si ha transcurrido el tiempo de transposición y no ha sido transpuesta en derecho interno. De ahí que algunas comunidades autónomas, pues en su línea de cumplir y desarrollar estas cuestiones, se adelantan incluso al Estado y transponen para regular y clarificar jurídicamente estas competencias. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta también para que veáis lo complejo del trabajo que tenéis que realizar y que tenéis que fijar. Bueno, no voy a leeros esto porque lo tenéis en la transparencia y ya no me cabía, ya he tenido que partirlo en varias transparencias, ¿no? Pero este es el cuadro que la comunidad tiene
competencias compartidas con el Estado en cuestiones de tramitación y regulación. Bueno, hay temas importantes como son la regulación de la prevención de envases, la regulación del medio ambiente atmosférico, las aguas superficiales y subterráneas, la regulación y prevención de la generación de residuos. Como veis, hay muchos aspectos en los que tienen competencias. Y también dice el Estatuto de Autonomía cómo se resuelven a través de la Comisión Bilateral la declaración y la delimitación de los espacios naturales dotados del régimen de protección estatal, por ejemplo, pues me imagino que en los parques nacionales que existen, los conflictos que puedan surgir en la gestión, incluso también se prevé en el Estatuto la posibilidad de que Andalucía tenga su servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una maravillosa ley que esta sí que os tenéis que saber. Es la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que es una ley y en concreto que se dicta en desarrollo. Me quedan 15 minutos ahora. Bueno, horror. Y todavía no he empezado con los temas sectoriales. Es una ley que fija cuáles son las competencias que tienen los municipios en Andalucía. Esto no es una ley que exista en todas las comunidades, la tenéis vosotros e incluso es anterior a la propia sentencia que os he dicho antes que clarifica el espacio de la LESAR. Pero bueno, aquí, como veis, tenéis un amplio listado de competencias en los que tenéis que decir algo, ¿no? Desde el abastecimiento del agua en alta o aducción, la captación y alumbramiento de recursos hídricos, en baja, el saneamiento y recogida de las aguas residuales urbanas, la depuración de aguas residuales urbanas, la reutilización del agua residual, la ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público, que tiene que ver con el medio ambiente, el uso eficiente de la energía, la ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos. Bueno, esto ya no existe en los residuos urbanos, ahora lo tocaremos, el concepto de residuos se ha modificado y ahora se modifica también con el paquete de economía circular. Estamos hablando ya de otros residuos. Ahora son domésticos en la actual legislación. Ahora hablaré un poquito de pasada, pero para que veáis cómo cambia también la normativa ambiental con el paso del tiempo. Pero bueno, aquí se habla de esto. Ordenación y gestión y prestación del servicio de limpieza viaria. La promoción y defensa del medio ambiente, que incluye todo ese listado de normas que veis ahí, que no voy a detener porque si no, no voy a llegar a explicaros todo. Y la promoción y defensa de la protección de la salud pública. Aquí también corté los artículos porque no me cabían. Igual que la ordenación de las condiciones de seguridad de las actividades. Aquí me parece muy importante el tema de la gestión y disciplina en materia de animales de compañía. La definición de animales de compañía, concejala, no es uniforme en el Estado, no es poner de acuerdo a las comunidades autónomas. Este es uno de los problemas que tenemos y, como veis, pues tienen que resolverlo. Me imagino, vamos, no he entrado muy en detenimiento, he pasado muy de puntillas con el tema de los animales de compañía, perros, gatos, algunos incluyen otro tipo de animales, pero bueno, esta es una definición que también es importante. Así como los potencialmente peligrosos, que sí tienen una ley específicamente y hay un desarrollo, un decreto que desarrolla las razas y todas las características de los animales que se pueden considerar potencialmente peligrosos. También habla de las condiciones en las que se ejercen las competencias locales, habla también de las fórmulas de gestión, es decir, la gestión directa, cuando el ayuntamiento o entidad local o diputación la presta directamente, o la indirecta, cuando lo saca a través de una concesión, y son las leyes las que tienen que fijar esto. Y también habla del papel de la provincia. Carmen, el papel de la provincia pues también queda muy definido y el objetivo principal es que tenéis que garantizar que los servicios básicos municipales, en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando éste lo solicite, pues tenéis que prestar el servicio, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante porque el medio ambiente tiene economía de escalas y a veces el servicio se presta mejor desde una entidad supralocal, como puede ser una mancomunidad, un consorcio o la Diputación, que desde una pequeña entidad local. Antes me estaban contando iniciativas, algunas de las compañeras de aquí del Servicio de Medio Ambiente, que están resultando muy interesantes, de las que os sentís, por ejemplo, la asistencia técnica. La asistencia técnica es muy importante para los pequeños municipios, porque no todos tenéis la posibilidad de tener un especialista en medio ambiente. Yo soy jurista y a veces cuando veo nanogramos me pongo muy nervioso y no me entero. Entonces, quiero deciros que hay cuestiones que
que requieren una especialización y una visión de conjunto que muchas veces no se pueden tener, ¿no? Pero bueno, este es el papel que tienen las provincias y que tenemos que tener. Y bueno, ya llegamos ya tras este camino agotador de normas que os he soltado, llegamos aquí a la Ley Básica de Régimen Local, que es la que establece pues cuáles son las competencias. He de deciros primero que este listado de competencias no es un número cerrado, por todo lo que os he explicado anteriormente, no es un número clausus, sino que puede haber otras competencias. Y bueno, hay cuestiones ya pues que la ley, como yo, ya va siendo mayor y ya va teniendo unos ciertos problemas. Hay conceptos pues que ya no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hablar de parques y jardines. Pues es que nosotros ya la FEN, y ya voy a hacer un poco de publicidad institucional, ya estamos hablando de infraestructura verde, que es un concepto que ya existía, que estamos desarrollando y que hay que trabajar. Hemos hecho una guía que tenéis a vuestra disposición en la red de biodiversidad colgada y que habla del cuidado y la gestión de la infraestructura verde, porque esto de los parques y jardines, como algo ahí que está dentro de las ciudades y tal, pues aislado, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo como un ecosistema. Veis cosas que bueno, pues que sí estaban previstas ya con una cierta visión de futuro. Hay temas como son la salubridad pública, que es un concepto que luego se desarrolla en la Ley General de Sanidad, de Salud Pública, pero que aquí esto de la salubridad pública dio objeto a uno de los recursos de constitucionalidad de la LESAL, porque decían que iban a asumir en las competencias de salud las comunidades autónomas y se dijo, bueno, pues que esto no estaba tan claro, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que la ley, al ser del año 85, pues no tiene claro. Lo que sí tiene claro y que tenéis que tener es esto que os pongo aquí, que no son un número clausus, no es un listado cerrado de competencias, que el artículo 25 no atribuye competencias a los municipios y solo establece un listado de materias que estos ejercerán en todo caso como competencias propias y que sigue funcionando como una garantía de autonomía municipal frente a otras administraciones. Y la atribución de competencias sigue correspondiendo a la legislación sectorial del Estado y las comunidades autónomas, como os decía. Es decir, una norma legal del Estado o de las comunidades autónomas puede atribuir competencia al municipio. Esto me parece importante que lo tengáis claro, ¿vale? Además, el artículo 25 no prohíbe que leyes sectoriales atribuyan competencias a los municipios en materias distintas de las que aquí se recoge en esta ley. Es decir, mañana la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que tenéis que tener autonomía en la gestión de algún aspecto básico de los que ellos consideren prioritarios y lo puede hacer a través de una ley. Y además, las novedades que introdujo la LESAL eran intentar reducir las materias de este listado, la asistencia social y la atención primaria, y el establecimiento de condiciones para cumplir por las leyes sectoriales. En algunos casos, la sentencia que os he citado anteriormente, la 42/2016, dice que en el caso de servicios sociales que debían asumir la Comunidad Autónoma y de la Salud, considero que eran inconstitucionales estos artículos, ¿no? Si miráis la sentencia, que tiene pocas páginas, unas 80 o 90, pues podréis analizar el contenido y el análisis de esto en uno de los fundamentos jurídicos. Vuelvo a hacer mucho hincapié en lo que os sigo incidiendo, que las competencias se deben atribuir por el instrumento normativo de la ley y que tienen que tener en cuenta todos estos principios que veis aquí, el de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Y además que para que atribuir competencias debe añadirse una memoria económica y que debe garantizar los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio a las actividades. Esto es una cosa que salió derivada de la aplicación de la LESAL, de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización. Es algo que se incide y es un artículo nuevo. Y esto es también muy importante. La LESAL lo que establece es la limitación de que no se pueden atribuir competencias cuando se presten simultáneamente por otra administración pública. Esto es otro de los límites que instruyó. Este es un artículo que ha sido modificado, está en rojo, básicamente lo que se ha modificado, porque establece aquellos servicios mínimos que tenéis que prestar. Todos los municipios, independientemente de... Esto es lo que tiene que ayudaros la Diputación cuando no podéis prestar. El apartado primero son los servicios que todos los municipios tienen que prestar obligatoriamente. El alumbrado público, el cementerio, la recogida de residuos, fijaros lo que estoy diciendo, recogida de residuos. Hay más fases. El problema de los ayuntamientos es que no tienen
el control del ciclo integral de los residuos, la mayoría. Hay una parte que está siempre en manos de entidades supramunicipales. Es decir, no todos los ayuntamientos tienen un vertedero, no todos los ayuntamientos tienen una planta de tratamiento, no todos los ayuntamientos tienen planta de transferencia. Pero lo que sí es obligatorio es que el ayuntamiento recoja en todos los sitios los residuos. Y aquí habla ya de residuos, ya no habla de residuos urbanos. Limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Estos son los servicios que todos los ayuntamientos tienen que prestar. Son servicios obligatorios. Luego, los de más de 5.000 habitantes, ya hay un salto. Parque público, biblioteca pública, me imagino que ya también digital, cuando la preveían pues era la biblioteca, y tratamiento de residuos. Estas son cuestiones pues que con el tiempo se han ido evolucionando, ¿no? Y en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, protección civil, también es un concepto que tenéis que ver en la legislación sectorial, la definición de la protección civil, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social. Esto es nuevo, Esto es una definición nueva de las funciones que los servicios sociales clásicos se tenían que prestar. La prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas de uso público. Esto es obligatorio para los ayuntamientos de menos de 20.000. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando hay un incendio en un ayuntamiento de menos habitantes no tiene que apagar el fuego? Pues sí, pero hay que buscar fórmulas de gestión distintas. En todo caso, municipios de más de 20.000 habitantes tiene que tener un servicio de extinción y protección de incendios, que se puede prestar de distintas formas, como bien sabéis. Y esto es importante, y aquí también se produce un aspecto de cambio, que es que los municipios con población superior a 50.000 habitantes, ya diríamos que son ciudades, por definirlo. También definir la ciudad y el medio rural es complicado. En la ciudad no hay nadie que lo defina. El medio rural sí, en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural hay una definición del medio rural y de las zonas rurales, ¿no? El municipio que se encuentra en una zona rural con menos de X habitantes, eso es un municipio rural, ¿no? Pero, bueno, pues aquí habla de transporte colectivo urbano de viajeros y del medio ambiente, y aquí viene la antigua ley decía del medio ambiente, en protección del medio ambiente. Y aquí fijaros el cambio, habla del medio ambiente urbano. Esto es uno de los cambios que se produjo con la LESAR, porque estábamos hablando de, en concreto, ya ciudades, y la protección del medio ambiente urbano pues es algo más restringido en general que lo que es el medio ambiente. Y luego aparece ya el papel de las diputaciones. Estamos en una, bueno, aquí tampoco voy a incidir mucho porque no voy a decir lo que tenéis que hacer, ya lo estáis haciendo. Entonces, estas son cuestiones que se recogen y además es la Diputación Provincial la que coordinará la prestación de los siguientes servicios, está claramente establecido. Luego dice cómo, tampoco voy a entrar en ello porque sois ambientólogos y tampoco tiene mucho sentido. Y, también dice cuál es la asistencia a las diputaciones o entidades equivalentes a los municipios, que se dirige preferentemente al establecimiento y la adecuada prestación de los servicios mínimos. La ley, además, reguladora de las bases de régimen local, establece en relación con las diputaciones una ley también específica que tenéis aquí en Andalucía para municipios de menos de 20. Me puedo alargar un poquito más, ¿no? Porque me queda toda la parte. Sí, vale. Ahora voy a entrar en la materia, pero bueno, que sepáis que aquí hay una ley de diputaciones y que tiene en el artículo 6 las funciones que tenéis que cumplir las diputaciones para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Bueno, voy a entrar ya en la parte más específica de derecho ambiental local y vamos a hablar de la Ley 22/2011 de residuos, ¿vale? Aquí define cuál es, extrañamente, yo tengo la suerte de no haber participado en las negociaciones de esta ley, veis que define las competencias de las entidades locales. Y no sé por qué extraña razón aparecen las diputaciones forales, que no tiene ningún sentido.
porque las diputaciones forales en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, ya sabéis que hay 3 diputaciones forales que no funcionan igual, que son las que tienen la pasta en Euskadi, vamos, hablando así, ellas son las que recaudan y las que le dan el dinero al Gobierno vasco, con eso lo digo todo, ¿no? Porque ellos tienen el cupo, sabéis que ellos cobran los impuestos y luego le dan al Estado a través de los conciertos, le dan el dinero, pues no sé por qué aparece en este artículo, pero aparece, extrañamente aparecen las diputaciones forales. Entonces, bueno, con que hubieran dicho las entidades locales, las diputaciones forales, estricto sensu, son entidades locales, pero en Euskadi, con un régimen distinto a las de régimen común, que son las vuestras, y aparecen aquí en el artículo. Entonces, habla de, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos domésticos. Esto es el principal cambio. En las definiciones no lo he querido poner, hay un artículo, creo que es el 2, de la Ley 22/2011, que establece una nueva categorización de residuos y habla de residuos domésticos y te dice, son los generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas. Esto es muy importante para vosotros. Y en su caso, en el marco jurídico de lo que establezcan las leyes de las comunidades autónomas, la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor y la prestación de este servicio. Además, pueden tener la potestad y vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. Permitirme que haga una pausa. Voy a hacer un poco de publicidad institucional. El próximo 4 de diciembre, si la COP no lo permite, bueno, no lo va a permitir porque ya tenemos todo contratado y no vamos a suspenderlo, vamos a celebrar una jornada donde vamos a presentar el modelo de ordenanza de residuos que tenéis colgado en la página web. Es un modelo que ya está adaptado al nuevo paquete de economía circular y que podéis utilizar. Y además vamos a presentar también un pliego de condiciones tipo para la contratación de los servicios de limpieza viaria y una guía para la contratación de los servicios de limpieza que distingue entre lo que es el contrato de servicios y la concesión. Porque el contrato de servicios y concesión son 2 fórmulas distintas, como sabéis, de gestión. Entonces, os lo digo también por el tema de las ordenanzas. Si algún ayuntamiento queréis hacer una ordenanza y tenéis un modelo, lo que tenéis que coger es, en el marco de la legislación sectorial andaluza y en el marco de vuestras características, pues podéis utilizar este modelo, lo tenéis ahí. Y luego, además, pues esto fue una pelea que hicimos, sobre todo para los municipios grandes. Podéis elaborar programas de prevención y gestión de residuos de su competencia, gestionar los residuos convencionales no peligrosos en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos. Es decir, hay que declarar que estos residuos pues tienen unas características de interés público, etcétera, etcétera. Luego también habla de cómo puede regular las obligaciones del productor o poseedor de los residuos peligrosos domésticos. Habla también de la gestión de los residuos directamente o mediante cualquier forma de gestión, en las posibilidades para la prestación del servicio, y habla que las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales pueden declarar como servicio público todos o alguna de las operaciones. Esto es importante sobre todo por los residuos comerciales e industriales, porque ellos pueden recoger con un sistema alternativo los residuos sin necesidad de que sea la administración local la que se los recoja, salvo que se declare esto que os está diciendo este artículo, que se declare como servicio público. Esto es una batalla que hemos tenido que defender frente a los empresas, grandes comercios y grandes entidades, pero bueno, es importante de que esto se mantenga, entre otras cosas porque cuando se presta servicio a través de empresas públicas, bueno, pues esto ayuda a equilibrar sus cuentas de resultados. Cuando estableces una tasa para la recogida de este tipo de residuos, equilibras los costes que puede tener la gestión de la basura doméstica, ¿no? Luego también habla un poco de los objetivos, pero bueno, como esto se está muriendo, tampoco voy a incidir mucho y voy a pasar a la parte. Bueno, sí, esto es importante. Hay que ir ya recogiendo selectivamente. Yo no sé si habéis empezado en Granada con la materia orgánica. Pues hay que empezar, entre otras cosas porque si no, no podremos cumplir los objetivos comunitarios. Esto es una de las cuestiones y ahora lo vais a ver el porqué. Ya hablaba aquí de los materiales que hay que recoger de forma selectiva, que son los 4 contenedores. Ahora hay que empezar con el 5º, porque hay que dejar uno de resto. Y bueno, pues esto lo que decía además es que teníamos que cumplir para 2020, es decir, para pasado mañana, el 50%. Como veis, pues no estamos en el 50%. Hay una batalla entre asociaciones ambientalistas,
sistemas en colectivos de responsabilidad ampliada sobre los porcentajes. Yo no voy a entrar aquí en esa batalla, entre otras cosas porque no hay sistema perfecto, y prueba de que no lo hay es que la Comisión Europea tenía 4 sistemas para medir el nivel de reciclado y ahora ha cogido al final el que aplicamos en España, menos mal, pero que sepáis que ni ellos sabían cómo medir. O sea, que es que esto a veces cuando se atribuye, pues establecían 4 sistemas y al final pues hemos cogido el que tenemos en España. Esto es complicado, sobre todo en muchos aspectos, porque en envases, que suponen 7 o el 8% de la basura, en determinar lo que se pone en el mercado con esto de la globalización y de la venta por Internet y demás, es complicadísimo. Pero bueno, hay que saber medir. Esto es un tema. Y luego saber cómo se mide y dónde se mide cuando salen los reciclados. El caso es que teníamos que estar cumpliendo el año que viene el 50%, debemos andar por el 30 y lo que queráis. Unos dirán que el 38, otros dirán que el 32, sí que se considera también la fracción que se recupera de la recogida de toda la materia de fracción resto y orgánica mezclada. O sea que hay cuestiones pues que hay que determinar, pero bueno, que sepáis que esto es lo importante es esto, porque esto ya ha pasado y esto es lo que nos viene. ¿Vale? Entonces, lo que nos viene es que hay 4 directivas que constituyen el paquete de economía circular, que son en la... A ver, se me han colocado las viejas. Bueno, vale, maravilloso. He colocado las viejas. Perdonadme porque esta transparencia no es la adecuada. Hay 4 directivas que regulan... Esto es que se me ha ido. Regulan la directiva de plásticos. Hay una directiva que modifica esta directiva 2006 de aparatos eléctricos y electrónicos. Son todas directivas de 2018. Se me ha colocado, fijaros que ha sido un lapsus al cortar y pegar documentos. Las directivas son desde 2018, son la 845, 846, 847, 848, 849. Son unas relativas al final de los vehículos, al final de su vida útil, son la que modifica esta directiva, la de envases, son la que modifica la de residuos, la de 2008 de residuos, y son la que modifica en concreto también las de aparatos eléctricos y electrónicos. Son directivas todas ellas del año 2018 y que tienen que ser traspuestas antes del 5 de julio del 2020, es decir, también pasado mañana. Ya estas directivas, por ejemplo, una de las principales modificaciones que hace es que ya no habla de residuos domésticos, ya se habla de residuos de origen, residuos de competencia municipal, que es una definición distinta, y además establece, como veis, unos nuevos objetivos. Si estamos hablando en 2020 del 50%, para 2025 hay que recoger el 70% de los materiales ferrosos, el 65% de los envases, el 75% del papel y el cartón, el 50% de los residuos de plástico y aluminio y un 25% de la madera. Establece también la obligación de la recogida separada de la ropa el 31 de diciembre de 2022, es decir, también pasado mañana. A partir del 1 de enero de 2023 hay que recoger la ropa selectivamente. Este es otro de los temas importantes y ahora está dando lugar pues a mucho debate entre los productores y las empresas de moda. Sabéis que en España nos gusta mucho la moda y somos de los países que más camisetas consumen al año. Está lo que ya llaman la moda barata, entonces nos gusta mucho el comercio barato y compramos muchas camisetas. Entonces tenemos un problema, y esto también habla un poco de la economía circular. Pero lo peor no es esto, sino que en 2025, aparte de estas cuestiones, tendremos otros límites que van a ir más allá, que son los del 2030, que incrementan todavía los porcentajes mucho más. Y para el caso de los residuos municipales, pues en 2025 tendremos que recoger el 55%, en 2030 el 60%, y en 2035 el 65%. Es decir, estos crecimientos, dicen, bueno, es un 5%, claro, un 5% en estas toneladas es mucho esfuerzo, Pero lo más interesante también es que aparece otro nuevo concepto que nosotros hemos incorporado en la estrategia de economía circular,
que creo que la vamos a presentar en la COP, ya está aprobada, pero con todas estas elecciones pues nos ha impedido hacer un acto de presentación pública. Ya tenemos, vamos, estoy corrigiendo el libro 0, la versión 0 en el tren, me acabaré de corregir la versión 0, tenemos algunos avances colgados en la página web, pero esto es uno de los aspectos que hemos puesto, en la eliminación del desperdicio alimentario. Que vamos a ver cómo lo medimos, esto del desperdicio alimentario, porque a ver cómo medimos el desperdicio alimentario de los hogares, porque la Comisión pone límites, pero a ver cómo medimos estas cosas. Y luego lo que sí es muy importante, esto lo tenéis que tener en cuenta, sobre todo porque hay un nuevo borrador de decreto de vertederos, que es otra de las directivas que hay, ya está en información pública, os lo digo si tenéis alguno desde la Diputación, y además si tenéis comentarios que hacernos, os agradecería que me los llegarais, porque creo que pocos son los vertederos que cumplen con ese reglamento. Lo que es más importante es que en 2035 solo se va a poder llevar un 10% de los residuos municipales y que solo se puede llevar de ese 10% aquello que no haya podido ser reciclado o valorizado anteriormente. Esto sí que es un objetivo muy ambicioso, muy ambicioso. Y claro, si no se cumple en esto, pues tendremos sanciones y además pues, podemos tener problemas con los fondos como europeos, igual que con la planificación. Entonces, es muy importante que ya empecemos a trabajar en el cumplimiento de esta medida. Disculparme mucho porque es que se me ha colado ahí las viejas directivas y no las nuevas. Pero claro, ya el domingo, con todo lo que pasó y ya empezaba el partido de fútbol a las 4, ya me quedé sin tiempo se me fue. Entonces os quiero decir que bueno, es importante que cojáis estas cosas, que las empecéis a ver, sobre todo que cojáis las directivas del paquete de economía circular. Y como poco ha salido también una nueva directiva de plástico de un solo uso, que nos va a obligar a coger las colillas por separado. Entonces, que sepáis que lo que se nos viene encima es complicado y bueno, pues que tenemos que empezar a abordarlo. Bueno, voy a hablar un poquito de protección animal, voy a ser muy rápido. España ha ratificado hace poco el convenio de protección animal, esto seguro que lo sabe la concejala mucho mejor que yo, ha entrado en vigor el 1 de febrero del año 2018, por lo tanto forma parte del ordenamiento jurídico interno. Habla de animales de compañía, tampoco los define de una forma muy clara. Tenemos también una ley que es del año 99 de animales de tenencia, de animales potencialmente peligrosos. Esta ley, además, esto es un problema en muchas ciudades. Quiero deciros que el abandono de estos animales está generando un problema de colapso de centros de protección animal, porque además estos animales cuando son abandonados no los adoptan, son animales que dan un poco de miedo. Y bueno, y esto, aparte de generar un problema para los animales, también nos genera un problema a nosotros para el cuidado de los animales, sobre todo cuando hay comunidades autónomas. Yo no sé si en Andalucía habéis aprobado alguna ley de sacrificio cero, no la he encontrado. Pero hay alguna comunidad autónoma que ha decidido aprobar el sacrificio cero y tenemos los centros de protección, como la mía, tenemos colapsados los centros de protección animal, colapsados. Porque, claro, el sacrificio cero es algo muy loable, pero lo que hay que tener también es conciencia 100, es decir, que cuando se tiene un animal hay que ser responsable de todo. Y claro, ahora mismo pues tenemos animales y centros de protección animal en algunas comunidades autónomas llenos. El animal tiene que ser esterilizado, tiene que ser vacunado, tiene que ser paseado, tiene que ser aseado, y eso cuesta dinero. Y además los centros de protección animal funcionan los sábados y los domingos, es decir, que hay asociaciones que no pueden garantizar las 24 horas de servicio los 7 días a la semana. Entonces hay cuestiones que son preocupantes y que tendremos que resolver porque, claro, los recursos son los que son y estas cuestiones no existen. Y de verdad lo que hay que exigir es una campaña. Estamos trabajando, el jueves que viene creo que hay una reunión de mascotas en el Ministerio de Agricultura. Estamos trabajando fundamentalmente en una guía de buenas prácticas para que la gente que compra o que los establecimientos y productores de mascotas cumplan un código ético que permita que se asuman las responsabilidades que debe tener cualquier propietario para garantizar el bienestar animal y, sobre todo, unas calidades mínimas de salud y higiene para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis, además, hay un decreto que es el que desarrolla el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos, también hay una ley de sanidad animal
y luego hay una enfermedad. En Andalucía sí tenéis una ley de protección animal, esa sí la he encontrado. Además, lista muy bien cuáles son las competencias que tenéis los ayuntamientos. Aquí os atribuyen por ley funciones. Confeccionar y mantener los registros, luego hablaré de los 2 registros, no sé si me he dejado alguno, en recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados, en este caso por sus dueños, albergar estos animales durante los periodos de tiempo que establece esta ley, inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta de adiestramiento, habilitar lugares o sistemas de eliminación de cadáveres y todos aquellos que atribuye la presente ley. No se establece población, con lo que es una obligación general y aquí pues algo os caerá también a vosotros, me imagino, como Diputación, ¿no? Y luego habla también del papel que tienen los ayuntamientos con la retención temporal, ¿no? Retener con carácter preventivo los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento y además ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran sido atacados a personas o animales causándoles lesiones. También habla de 2 tipos de registros que tenéis que controlar. Curiosa, esto es una de las cosas que en las reuniones y de los grupos, y si encontréis solución, uno de los problemas que tenemos nosotros es para identificar los animales que existen, porque el control y el censo de los animales lo tienen los veterinarios. Nosotros no tenemos acceso. Esto es uno de los problemas que yo no acabo, ya se lo hemos dicho al Ministerio, pero es decir, tendremos que andar con los colegios veterinarios para que nos manden el censo de animales, pero quien tiene verdaderamente el control de los animales son los veterinarios. O sea, nosotros no tenemos un censo. Entonces, lo que sí existe es un registro municipal de animales de compañía, lo que establece la ley. Aquí en Andalucía parece que lo tenéis, pero esto va fundamentalmente desde el control, desde que el animal tiene 3 meses y ha transcurrido un periodo de adquisición. Esto no ocurre en todas las comunidades, que lo sepáis, y aquí habla del registro municipal de animales de compañía. Paradójicamente, ahora hay boa constrictor, que no creo que sea un animal de compañía, hay muchos, bueno, ahí tenéis a la mascota de Pocahontas, tenéis de todo, o sea, puedes encontrar, ahora el animal de compañía es un concepto jurídico indeterminado, algún día un bombero se va a meter o un pocero se va a meter en una alcantarilla y le va a comer un cocodrilo, porque es que hay gente que es que, claro, cuando el cocodrilo come y ya crece, pues lo suelta, pero es un animal de compañía. El Seprona está haciendo operaciones verdaderamente espectaculares, en los aeropuertos de captura de huevos de todas las especies, de todo tipo de animales, y bueno, esto de los animales de compañía pues es un problema. Y luego, pues lo que sí tenéis también es en el registro municipal de centros veterinarios, y creo que ahora se está, y una de las cosas para la que se ha convocado la reunión, para la regulación de los centros zoológicos. Es otra de las cuestiones que se está abordando también por el Gobierno, y esto es lo que dice la ley. Pero bueno, el registro municipal de animales de compañía no es el registro de animales que viven en las casas, lo que os quiero decir. Entonces, son cuestiones que se plantean. Bueno, y ya para acabar, ya no quiero aburriros más porque me he pasado y casi llevo 1 hora, pues vamos a hablar un poquito de la legislación de salud pública, por esto que os decía y porque vais a abordarla en esta jornada. Hay una ley de salud pública que es la que fija las competencias. Yo, que ahora soy secretario de 2 comisiones, aparte de tener la función de subdirector, con el control de la red de ciudades saludables y también de la red de biodiversidad, os puedo decir que cada día encuentro menos en distancia entre la salud y el medio ambiente. Entonces, el control sanitario del medio ambiente, pues fijaros, contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos industriales. Claro, es una ley del 86, habla de residuos. Prácticamente son vectores ambientales todos. O sea, esto es la salud ambiental. Pero es que luego, el control sanitario de industrias, actividades y servicios, el transporte, los ruidos y vibraciones, ¿qué son? O sea, son cuestiones que tenemos que ver. El control sanitario de edificios, es decir, el control de plagas, vamos, en otros términos, ¿no? El control sanitario de alimentos, bebidas, el control sanitario de cementerios y policía sanitaria. Esto es otro problema, No he querido tocarlo, pero esto es otro problema porque ni nadie quiere tener un centro de prevención de toxicómanos, de tratamiento de toxicómanos en su casa, y nadie quiere tener un cementerio por el tema de los hornos crematorios. Pero bueno, esto es otro problema también porque lo que existe es un decreto a nivel estatal y cada comunidad autónoma desarrolla sus leyes de policía mortuaria. Pero bueno, aquí a mí me han llamado de todos, desde el que quiere poner una lápida translúcida a su padre, o sea, allí en la FEN nos llegan llamadas de todo tipo. Quiero decir que tenemos, pues sí, ahí de verdad que la realidad supera la ficción, no habría series si no estuvieran basadas en la realidad. Entonces quiero decir que allí nos llegan llamadas de todo tipo, ¿no?
Y luego, bueno, pues aquí tenéis pues las competencias que la Ley de Salud de Andalucía establece en los municipios, que no son pocas, como podéis ver, que no me cabía. Y luego, pues también las distingue en varios tipos de cuestiones. Una, en materia de salud pública, que no lo he subrayado, en materia de participación y gestión sanitaria. Y bueno, y aquí dice cómo se deben prestar estas competencias. También dice que incluso la Junta, pues cuando no tenga el municipio capacidad, podrá utilizar su personal y servicios sanitarios propios para el ejercicio de las competencias. Y luego el Gobierno de Andalucía pues podrá delegar los términos previstos en cualquier función en materia sanitaria las condiciones que fija una ley que es del año 83 de la organización territorial. Y bueno, siento haber sido muy aburrido, espero que os haya aportado algo. Es un tema muy árido, he cometido un par de errores de transcripción de directivas y disculparme por ellos. Si alguno tenéis un problema, pues es que nos escribís a la FEM y yo os mando gustoso las directivas, aunque están en Internet. Las tenemos colocadas, tenemos un microsite que se llama Gestión de Residuos, donde está en el texto de las 4 directivas del paquete de economía circular, la última. Y bueno, yo creo que estamos a la altura de lo que debe estar una federación como la nuestra en materia de residuos. Tenemos 2 páginas, la web que veis ahí, que tiene un microsite de residuos, que ahí está toda la información, y tenemos también en 2 páginas, 3 páginas sectoriales. Una es la de la red de gobiernos locales más biodiversidad, que podéis encontrar en maravilloso Google. Otra es la de la red de ciudades por el clima, Red Española de Ciudades por el Clima, y la tercera es la de los municipios circulares. Ahí tenéis toda la información, están colgadas todos los planes, programas, estudios, y muchas gracias por vuestra atención. Y ahora ya, si me dejan y queréis alguna pregunta, pues si no, pues creo que hay café, ¿no? O sea, que lo que queráis, estoy a manos de la organización. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? Dime. Buena pregunta la que haces. Es verdad que es uno de los saltos que tenemos que dar en España. Porque a veces uno de los principios para el tratamiento de los residuos es la proximidad, como bien sabes, y tendríamos que tener una red capilar de recicladores que tuvieran mercado suficiente para poder favorecer el alcance de esos objetivos. Me parece muy importante lo que has dicho, porque es que siempre estamos con el recoger, pero hay que prevenir, hay que diseñar, hay que tener una línea capilar de comercialización y reciclado y reutilización de productos. Y yo no te lo podría decir, no tengo los datos. Sé que es uno de los yacimientos de empleo que la estrategia de economía circular de la Unión Europea tiene como base. Pero es verdad y sé que hay carencias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si es que no habéis entendido nada o sea aburrido. No, ha sido súper interesante. Disculpar por los errores. Destruir las transparencias, no las divulguéis mucho, porque vaya 2 fallos que he tenido. Bueno, uno es profesor, pero es que si no es todo lo de Bifronte no lo entendéis. Y el otro sí ha sido un fallo mío ya de cansancio. Muchísimas gracias.